Bueno, yo me recuerdo desde que nací dando muchas piruetas y muchas volteretas. Digamos que nací como muy inquieta, ¿no? Entonces ya estaba como muy definido de que yo iba a ser bailarina o que tenía necesidad de mover el cuerpo. En el barrio habíamos unas amiguitas que todas pasaban por el ballet clásico. Era mi envidia porque yo en ese entonces no tomaba clases, pero sí le sacaba las zapatillas de punta a mis amigas y me las ponía y esos fueron mis primeros pasos. Ponerme las zapatillas y pararme de puntas, caerme a cada rato, etc. Una de ellas tomaba clases con Madame Hinz. Le voy a decir quién es. Quizás la conozcan de referencia, pero era todo un símbolo, Madame Hinz, en Pocitos, en la calle Benito Blanco, en una casona vieja. Madame Hinz era una rusa, casada con un ruso, madre de Eugenio Hinz. Esta señora, yo la veía como una abuela, quizás no tendría esa edad, pero para mí, que tendría 6, 7 años, era como una abuela, mala y muy exigente en las clases de las niñas para hacer la barra. De todas maneras, yo fascinada porque ella hacía esos fines de curso eternos. Y yo me conformaba con sentarme en la platea y mirar todo ese desfile. Y a mí me llevaban mucho al Sodre. Mis hermanas mayores me llevaban a ver todo lo que pasaba en el Sodre. Entonces me vi desde Dora Hoyer a Kreuzberg, a Clotilde y Alejandro Sakharov. Quedé impactada. Yo era bastante pequeña y dije, yo quiero bailar como Clotilde. Y ahí, bueno, se ve que después hago lo que les comento y fui buscando una manera diferente a lo que era el ballet blanco, ¿no? Y entonces, en ese entonces estaba Elsa Ballarino y ahí, bueno, participo de la escuela de Elsa, de la compañía de Elsa, de las creaciones que bueno, trabajé como 4 o 5 años con Elsa Ballarino. Fue muy interesante trabajar con ella porque ella, además de bailarina, coreógrafa, era pintora. Y tenía un sentido del espectáculo, del color, de la escenografía. O sea, ella integraba todo esto que... Pero en la primera etapa era divertida, era muy inquieta, personaje así que podríamos decir hoy muy moderno, ¿no? Muy controvertido también, muy generosa, muy loca en el sentido de creativa. Ella, no se olviden que les comenté hace un rato que sale del taller Torres García, ¿no? Donde más tarde, bueno, ya tiene una relación con los plásticos y con los músicos muy estrecho. ¿Ustedes se imaginan yo vestida de verano, con el saco de piel de camello, que era una baba? Bajé del avión, hice así, en Nueva York. La edad aguanta todo. Pero era muy audaz.
muy audaz. Siempre fui muy audaz, me fui sola a todo el mundo, qué sé yo, muy audaz. Por bailar fui muy audaz. Todo lo que después me costó al volver al Uruguay. Pero bueno, yo tomaba clases más bien con los asistentes, pero me permitían ver las clases de ella, que era una maravilla. Para mí el placer más grande en mi estadía en Nueva York, lo cuenta en el libro, es asistir a la observación de las clases de los grandes maestros. Maestros muy completos. Graham tenía sus asistentes que eran unos monstruos, porque eran los bailarines, los primeros bailarines de ella. Por ejemplo, una mujer estupenda era Yuriko, la japonesa. Tienen que recordarla, sobre todo tú. Hay muchas fotos de Yuriko haciendo los solos de Martha Graham. Una japonesa de esas brillantes. Tuve la suerte de tomar clases con ella. Quizás esté muerta, porque gente toda mayor que yo. Pero era un verdadero lujo asistir a las clases de ella. El pianista muchas veces era Louis Horst, y ella trabajaba de Louis Horst para arriba, con Noguchi de escultor y los grandes de la literatura, por cierto. Entonces todo eso a mí yo lo digo, Nueva York para mí fue un psicoanálisis en 24 horas, porque me abrió así de golpe, ¡bom! Los vi en la calle. No tengo mucho recuerdo de la Hudson Church, porque tú sabes que yo volví en el año 79 y estaba tan distinto, que se me borró lo que era la vieja church. Pero me acuerdo muy bien de Yvonne Rainer, de haberla visto, y Simone Forti, de haberlas visto en la calle, en el Village. Y eran estilo championes, sacaban championes, ponían championes, corrían mucho, se subían a lugares, yo qué sé, banquitos, lo que sea, bajaban. Eran muchos de correr, saltar, andar, desplazarse. Era todo algo mucho más que danza, digo, era una preparación física lo que hacían. Pero a mí me fascinaba porque era todo un grupo que iba para el mismo lado, es decir, era la unificación de los bailarines haciendo las mismas cosas, que dibujaban muy bien en el espacio, actuaban el espacio más bien, porque tampoco era el cuerpo se desplazaba, era una cuestión física, si querés, ¿no? Toda esa gente era eso, trabajar el cuerpo como trabajo más bien físico, de peso, buscaban lo que era el peso, ¿no? Mucho el equilibrio, el peso. La belleza era eso. Ahí me cruzo con Mario Handler, que se iba a Checoslovaquia, qué sé yo, estábamos todos cruzados de becas y no becas y qué sé yo, entonces me cruzo con él, que yo lo conocía de acá, de Montevideo, y le digo, Mario, ¿por qué no trabajamos juntos? Y en la Escuela Cantorum me prestan el salón, la maestra me presta el salón, y Mario con su cámara y yo con cosas experimentales mías de las stretch. ¿Te acuerdas que comenté que me gustaban mucho las cuestiones de Alvin Nicolai, que trabajaba mucho los stretch y las...
Entonces me enfundo en una de estas cosas y Mario me sigue con la cámara y trae ese documental y saca el premio en el Sodre, ¿no? Los festivales documentales del Sodre saca un premio. En la época que estaba Eugenio Hintz en el Sodre. Se llamaba Improvisación 1 y 2. Yo le llamaba, para mí, es una cosa casera totalmente, le llamaba la bolsa porque me metía dentro de una bolsa así. Los dos queríamos experimentar algo y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, él agarra la cámara, yo agarro mi bolsa y nos pusimos a improvisar con unas notas pianísticas que tocaba por ahí un chico que me acompañaba al piano en las clases. Se vende una platea en el Teatro Circular, entonces como se vendía la platea pusimos todos impedimentos, cualquier cachivache en las butacas y nadie se podía sentar. Entonces cuando entra la gente tenía que quedar separado en el circular. Ahí fue donde se largaron los ratones y después los gatos. Entonces todo el mundo pisando ratón y gritando, qué sé yo, así empezó. Y bueno, y después habían episodios y cosas, hasta que se terminó con una mujer que estaba embarazada todo el tiempo gritando que iba a tener familia, qué sé yo, hasta que se descubre en una cuestión y hace un símil de parto con unas vísceras, qué sé yo. Todo así era. No fui presa porque, bueno, no sé, en esa época hablabas con uno o con otro, te decía, che, loco. Pero unas buenas referencias de la prensa para hablar de este hecho. Hay de todo. Cuando yo me he sentido en un escenario cualquiera, en esa emoción de saber que estoy dando de mí lo mejor, esos pequeños silencios que se producen en el bailarín, o en mi caso, y de sentir esa relación tan silenciosa de la escucha del espectador, es imposible de transmitirla. Es pura percepción. Y eso se nace, se crece, se educa y se entrena. Eso para mí es la danza.